¿Qué pasaría si te dijera que un alto funcionario del Departamento de Justicia de Donald Trump acaba de delatar a sus propios jefes? Y si te dijera que su testimonio podría desmantelar años de abusos de poder, mentiras ante jueces federales y poner en jaque a uno de los candidatos más polémicos para juez federal en la historia reciente. Sí, estamos hablando de una denuncia de 27 páginas, detallada, documentada, con nombres, con fechas y con pruebas que, si se confirman, deberían descalificar de por vida a personas que aún aspiran a ejercer poder judicial. Hola, soy Taiki, esto es Pulso Político, y si crees en la justicia y en la democracia, ese es el momento de suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo, porque lo que te vamos a contar merece llegar a cada rincón del país. They're eating the dogs. Sleepy, crooked Joe Biden. I really don't know what he said. Vamos al comienzo. ¿Quién es Ares Ruveni? Un hombre que hasta hace poco solo conocían los pasillos del Departamento de Justicia. Era uno de los abogados de más alto rango en el equipo de inmigración de la administración de Donald Trump, condecorado, respetado y sobre todo ético. Pero todo cambió cuando cometió lo que irónicamente fue su gran error: decir la verdad. En marzo del 2025, en medio del caso de Abrego García, un inmigrante salvadoreño que había recibido una orden judicial que le prohibía ser deportado, Ruveni se presentó ante la jueza Zenes y le dijo lo que nadie quería admitir: que Abrego García había sido ilegalmente deportado a El Salvador a pesar de una orden judicial explícita. ¿Y cómo respondieron sus superiores? Lo despidieron. Pam Bondi y Todd Blanche, dos nombres muy conocidos en el círculo de Donald Trump, lo tacharon de ser poco entusiasta por haber cumplido con su juramento profesional. Sí, literalmente lo despidieron por decir la verdad ante una corte federal. Desde entonces, Ruveni guardó silencio hasta ahora. El 14 de marzo del 2025, ese mismo día, el día de su ascenso a subdirector de la Oficina de Litigios de Inmigración, Ares Ruveni fue convocado a una reunión clave. ¿Quién estaban en la sala? Amil Bowe, el entonces número 3 del Departamento de Justicia, Drew Ennen, alto abogado del DOJ, y varios funcionarios de alto nivel. El tema: ¿qué hacer con los vuelos de deportación a El Salvador que estaban a punto de ser suspendidos por orden del juez federal Boasberg? La decisión: Bowe fue claro: los aviones debían despegar sí o sí, incluso si el juez decía lo contrario. Ruveni, según su denuncia, escuchó con horror cómo Bowe sugirió que el DOJ debía simplemente decirle a los jueces que se fueran al carajo, así con esas palabras. ¿Y qué tiene de grave esto? Que se trataba de una reunión oficial con funcionarios del más alto rango planeando violar abiertamente una orden judicial federal. ¿Y quién es Amil Bowe? Pues nada más y nada menos que el nominado por Donald Trump para ocupar un puesto vitalicio en la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito. Su audiencia de confirmación ante el Senado es hoy. Pero eso no es todo. En su denuncia, Ruveni no solo apunta contra Bowe, afirma con claridad que Drew Ennen mintió bajo juramento a los jueces Boasberg y Zenes en dos casos distintos: en el de los más de 200 inmigrantes deportados ilegalmente a El Salvador y en el del propio Abrego García. Ruveni sostiene que Ennen tenía información clara, que sabía perfectamente que los vuelos habían despegado desobedeciendo una orden judicial, y aún así mintió en la corte. Y eso, amigos, no es un error administrativo. Eso se llama perjurio. Y para un abogado del DOJ eso significa contempt of court, posible sanción del colegio de abogados, riesgo de ser expulsado de la práctica legal. Ruveni no se quedó con simples palabras. En su denuncia presentó documentos, fechas y su propia medalla de honor por servicio sobresaliente al DOJ en el 2020. Hoy el Comité Judicial del Senado interrogaría a Amil Bowe como parte de su proceso de confirmación, y los senadores demócratas ya tienen esta denuncia en sus manos. ¿Se atreverán a confrontarlo? Deberían, porque lo que está en juego no es solo un nombramiento, es la credibilidad del sistema judicial.
Además, los jueces involucrados, Boasberg y Zennis, ya tienen una nueva evidencia para reabrir investigaciones. El juez Boasberg en su momento ya había declarado que había indicios de desacato criminal por parte del Departamento de Justicia. Ahora, con la denuncia de Ruveni, eso no es solo una sospecha, es casi una certeza. El juez Zennis, por su parte, fue una de las autoridades a las que se le mintió directamente. Muchos han dicho que en la era de Donald Trump no hubo resistencia interna, que quienes estaban dentro del sistema callaron, pero esta historia lo contradice. Ares Ruveni intentó durante 3 semanas completas convencer a sus colegas de hacer lo correcto, de decir la verdad, de respetar las órdenes judiciales, de cumplir con su juramento ético. No lo escucharon, lo aislaron y finalmente lo despidieron. Pero ahora su voz se ha convertido en un llamado de atención nacional. Este es un acto de valentía legal, un acto de resistencia profesional y merece ser escuchado. Volvamos al contexto. El 14 de marzo del 2025 el juez Boasberg había ordenado que todos los vuelos de deportación a El Salvador fueran suspendidos. Pero en lugar de acatar el Departamento de Justicia, según Ruveni, buscó manipular la interpretación legal. ¿Cómo? Aconsejaron al Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, que podían ignorar la orden porque no estaba por escrito, sino dada oralmente desde el estrado. Eso jurídicamente es falso y lo sabían, y aún así procedieron. Ruveni lo expone con detalles, describe cómo se ejecutaron esas deportaciones a espaldas de la ley, cómo se encubrieron los hechos y cómo se mintió después en corte para encubrirlo todo. ¿Y ahora qué? El testimonio de Ruveni podría convertirse en la base para sanciones legales a funcionarios como Bowie y Yennon, investigaciones internas dentro del DOJ, rechazo absoluto de la nominación judicial de Bowie y, quién sabe, posibles cargos penales por desacato o perjurio. Este caso podría ser la punta del iceberg de una red de mentiras sistemáticas dentro del aparato legal de Donald Trump. Hoy la historia la cuenta Ares Ruveni, un hombre que lo perdió todo por defender la verdad. Pero mañana podrían ser más. Te pregunto, ¿qué debería pasar con funcionarios como Emil Bowie y Drew Ennin si se confirma que mintieron a jueces federales? ¿Deben recibir un cargo vitalicio o una sanción ejemplar? Déjalo en los comentarios. Dale like si crees que el coraje de Ruveni merece ser reconocido y suscríbete a Pulso Político y a Política al Desnudo para seguir destapando estas verdades. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Taiki y esto fue Pulso Político y te agradezco por acompañarnos en esta lucha por la verdad. Chao, chao.